¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Dios los bendiga mucho. Bueno, bienvenidos a este espacio. Les conté ayer que quería compartir con ustedes una reflexión de lo que creo yo a la luz de la palabra de Dios, cuál debe ser la actitud de los creyentes en medio de esta crisis que, que estamos atravesando. Y para esto quiero que me acompañen, si tienen Biblia ahí a mano. Vamos a leer Romanos capítulo 15. De paso les digo a los que se van sumando, qué tal a todos, los saludo una vez más, que sería bueno después que lo puedan compartir el video. Cuanto más se difunda la palabra de Dios, va a ser mejor para muchos que tienen necesidad de escuchar otra cosa, o sea, de escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, escuchar la verdad de Dios. Romanos capítulo 15, vamos a leer versículo 4, porque yo me quiero referir para entender lo que nos está pasando, para entender cómo tenemos que caminar en este tiempo. Me voy a referir a un hecho histórico. Ese hecho histórico es un hecho relatado en el Antiguo Testamento, específicamente en Primera de Crónicas, perdón, capítulo 21. Pero antes quiero que leamos Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Les pido ahí que busquen en su Biblia o si tienen en su teléfono ahí la Biblia a mano también. Vamos a leer la palabra de Dios. Aguárdenme un segundo que voy a hacer una pequeña modificación en el video nomás. Voy a desactivar las notificaciones. Ustedes pueden seguir escribiendo, ¿sí? Pueden seguir escribiendo, me dicen que se escucha muy bajo, será porque estoy hablando bajo. Ajá, ahí, espero que esté bien ahí. Bien, estoy hablando bajo también yo. No sé si porque es lunes y estoy un poco más en un ambiente más íntimo con ustedes, sabiendo que están escuchando la mayoría de ustedes, los hermanos de la iglesia. No, les decía recién que ustedes van a escribir ahí, las notificaciones no van a aparecer luego. Las estoy eliminando las notificaciones de ustedes para que eso no ralentice el video. Ayer el video tuvo algunos cortes. Ustedes saben que la señal de internet está saturada en todos lados. Entonces cada vez que hay una notificación, entonces se ralentiza un poco ahí el video. Bien. Les decía, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de las escrituras del Antiguo Testamento: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, insisto, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Bueno, esto para decirles el por qué es útil en momentos como estos recurrir a la historia bíblica, para ver el proceder de Dios en circunstancias y en situaciones semejantes a las que nosotros estamos viviendo. Y el apóstol Pablo dice claramente que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para nuestro ánimo y para que tengamos paciencia y esperanza en las promesas de Dios. O sea, para que sepamos cómo tenemos que caminar mientras nos toca transitar situaciones en el mundo que ya otros creyentes pasaron antes que nosotros, a lo largo de la historia del plan redentor de Dios. Y por eso encontré en este texto, reflexionando acerca de lo que nos está pasando, una historia que tiene como título en Primera de Crónicas capítulo 21, el censo de David provoca la peste. El censo de David
provoca la peste. Cuando uno lee Primera de Crónicas 21, versículo 1, dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Ahora, si vamos al pasaje paralelo de este texto, que está en 2 de Samuel, capítulo 24, en ese texto, en el versículo 1, dice que fue Dios el que incitó a David a hacer el censo del pueblo de Israel. Ahora, acá se nos presenta un dilema a nosotros, al final. Para muchos que cuestionan la Biblia, dicen, bueno, este es el ejemplo perfecto de que la Biblia se contradice, ¿verdad? Se contradice. Pero, ¿sí? Lo que está diciendo el pasaje, me estoy acercando un poco más, porque dicen que algunos... Bien. Primera Crónicas 21:1 dice que Satanás fue el que incitó a David para que censara al pueblo de Israel, y 2 Samuel 24 dice que fue Dios el que incitó a David para que censara a Israel. Bueno, ¿cómo explicamos esta aparente disyuntiva? Bueno, esto se explica de una manera bastante sencilla. Lo resolvemos apelando a lo que a que Dios es soberano y que Dios en su soberanía tiene control incluso sobre el diablo Satanás, y que, por lo que nos muestra la Biblia también, es que Dios usa al diablo, usa a Satanás para sus propósitos. Y les voy a dar algunos ejemplos de que esto es así. Yo sé que suena extraño, ¿verdad? A muchos quizás les suena extraño esto, ¿no? Al diablo para cumplir sus propósitos. Bueno, Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, del mundo natural y del mundo sobrenatural, del mundo visible, del mundo invisible, y todo lo que existe en el mundo visible, en el mundo, su plenitud, todo lo que hay pertenece a Dios. De la misma manera, todo lo que existe en el mundo invisible, y ahí nos referimos a los seres creados por Dios del mundo invisible, ángeles por un lado, y Satanás y sus también están bajo el control del Señor y le pertenecen a Dios, aunque Satanás y los demonios estén en completa rebelión contra la autoridad de Dios. Eso no quita que Dios no esté en control aún de todos ellos. Y hay algunos ejemplos que te quiero mostrar. Voy a mencionar lo que dice el texto, lo que dice los textos, donde están estos ejemplos después. Pero hay ejemplos claros en la Biblia que Dios usa al diablo para juzgar a los pecadores. Ejemplo de esto es el pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 15, donde dice que aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero cierran su corazón al escuchar el mensaje, el juicio o el castigo de Dios es permitir que Satanás venga y se lleve esa palabra del corazón. O sea, la semilla que cayó al costado del camino, en tierra dura, las aves vinieron y se la comieron, se la llevaron. Bueno, eso es una ilustración, una metáfora para explicar que aquellas personas que cierran el corazón al mensaje del Evangelio, Dios los castiga, los juzga, permitiendo que Satanás quite la palabra del corazón de ellos, la palabra que ellos habían escuchado. Y otro ejemplo de esto es 2 Corintios 4:4, donde el apóstol Pablo dice: Evangelio, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, donde el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y por qué Satanás ha cegado el entendimiento de ellos? Porque ellos rechazan el Evangelio, se cierran a la verdad del Evangelio. Entonces Dios usa al diablo para juzgar a los pecadores que, oyendo el mensaje, se cierran a él. De que Dios usa a Satanás para cumplir sus propósitos es cuando Dios usa a Satanás para afinar a los creyentes. Y tenemos el ejemplo de Job, que Dios usó al diablo para afinar, mejorar
la fe de Job. Capítulo 1 y 2 de Job lo pueden leer. Y tenemos el caso de Pedro, donde Satanás sacude a Pedro por el permiso que Cristo le da para que... Capítulo 22, versículo 31, Jesús le dice a Pedro que el diablo lo pidió para zarandearlo, para sacudirlo, y que eso iba a suceder, pero que Cristo iba a orar por él, para que después que tropezara, se levantara y sea útil a sus hermanos. O sea, Dios estaba permitiendo la zaranda en la vida de Pedro para afinar el carácter de Pedro, la fe de Pedro. Y otro ejemplo de que Dios usa para sus propósitos, lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 5, donde vemos un claro ejemplo, ahí donde Satanás es un instrumento usado por Dios para disciplinar a creyentes desobedientes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, que a un creyente que persistía en su desobediencia, lo entregó a Satanás, para que Satanás lo sacuda, a fin de que ese creyente proceda al arrepentimiento. Y el otro que les voy a dar es el ejemplo que la Biblia nos muestra cuando Dios usa a Satanás para purificar a los creyentes obedientes. Y es el caso en 2 Corintios 12:7 del apóstol Pablo, donde el mismo apóstol Pablo dice que él tiene clavado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, y dice que es un aguijón que Dios se lo dio para que él no se enorgullezca demasiado, para que no se le suba el orgullo a la cabeza, a causa de las revelaciones que él había recibido. Para mantenerlo humilde, Dios permitió un aguijón en su carne, y ese aguijón en su carne, Pablo dice, es un mensajero de Satanás. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que Dios usa a Satanás para sus propósitos. Ahora, el punto es este: ni Dios ni Satanás son responsables del pecado de David. Ni Dios ni Satanás son responsables del pecado de David. Esto para los que se están uniendo recién, estamos en 2 Crónicas 21, versículo 1 en adelante. Ni Dios ni Satanás son responsables del pecado de David, sino que el rey David, este gobernante de la nación de Israel, en medio de la prueba, en medio de la tentación, lo único que hizo fue revelar lo que había en su corazón y pecó contra Dios. Ahora vos te preguntarás, ¿cuál es el pecado de hacer un censo? ¿No? Bueno, la cuestión era que los reyes de Israel tenían prohibido hacer censos de la nación para poder calcular su poder militar. Ellos tenían que confiar en Dios y no en su fuerza militar, no en su poderío militar. Entonces, en medio de la tentación, decide hacer un censo y lo hace por razones muy humanas, ¿sí? Para gratificarse en su soberbia, para gratificarse en su propio poder militar, para sacando su confianza de Dios y poniendo su confianza en su capacidad, en su propia fuerza, para sentirse satisfecho con el mérito de los logros militares que él había alcanzado. Ahora yo les pregunto a ustedes, la gratificación en la propia soberbia, el hecho de gratificarse en su propio poder, el hecho de poner su confianza en sí mismo, en su poder, en su capacidad, en su fuerza, el hecho de jactarse y sentirse satisfecho por sus méritos, ese pecado de David, ¿acaso no es el pecado de los gobernantes de este mundo y de los pueblos y de las naciones de este mundo? ¿Acaso no es nuestro pecado el pecado en el cual también la iglesia cae? Que nosotros como creyentes, nosotros como pastores en primer lugar, y como creyentes, caemos en el mismo pecado, hemos caído de David, buscando gratificarnos
sentir gratificación a través de nuestros logros personales, sacando nuestra confianza del Señor y poniendo nuestra confianza en nuestro talento, capacidad, poder, influencia, reputación, haciendo como hizo David, gratificándonos en nuestro poder humano y nuestra capacidad humana y los recursos humanos y económicos que disponemos para hacer la iglesia, para hacer el ministerio. No nos jactamos nosotros de nuestros méritos personales, como creyentes también, de que hemos alcanzado lo que hemos alcanzado y hemos logrado lo que hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo, disciplina, sacrificio, gracias a nuestra fe, a nuestra santidad, gracias a nuestra gran fidelidad. Las naciones, los gobernantes del mundo, las naciones del mundo, como también el liderazgo de la iglesia, hemos cometido el mismo pecado. Hemos caído en el mismo pecado que David cayó cuando decidió censar al pueblo por orgullo personal. Ahora, ¿cómo fue que vino el juicio de Dios? Porque esto trajo el juicio de Dios, el juicio de la ira de Dios, se desató sobre la nación de Israel. Ahora, ¿saben cómo se expresó el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre la nación de Israel y sobre su gobernante, sobre el rey David? En forma de peste, en forma de una plaga. En el versículo 27 quiero hacerles notar un detalle. En 1 Crónicas 21, versículo 27, dice ahí el texto: entonces Jehová habló al ángel y espada a la vaina. O sea, en el relato se nos cuenta que cuando Dios decide castigar a Israel por el pecado de su gobernante, por el pecado de su rey, David, desata Dios una peste terrible sobre toda la nación de Israel. Al punto tal, dice el texto bíblico, en el versículo 14, que 70.000 personas murieron en 3 días. Eso sí que es una plaga terrible, una epidemia terrible. 70.000 personas murieron en 3 días por una peste que Dios envió para juzgar y castigar el pecado de orgullo, de soberbia, de autogratificación personal del gobernante David y de su nación. De un gobernante y de una nación que habían dejado de confiar en Dios y estaban poniendo su confianza en su capacidad, inteligencia, recursos. Y Dios desata una peste terrible sobre ellos. Y esa peste es descrita en el texto como un ángel que Dios envía con una espada destruyendo y matando personas. O sea que la peste es la espada del Señor. Y en este caso, y esto hay varios textos en la Biblia, yo te recomiendo buscar después en tu concordancia, vas a ver que la peste es utilizada por Dios como el hambre y como las guerras, como herramientas, instrumentos para juicio. Dios juzgó al pueblo de Israel por su desobediencia y por su pecado a través de 3 castigos específicamente: la guerra y el cautiverio, el hambre y la peste. Acá tenemos el ejemplo de Dios desatando una peste terrible sobre el pueblo de Israel. Esta peste se la representa como quien la llevaba a cabo, un ángel de parte de Dios con una espada desenvainada. O sea, la peste es la espada del Señor. Ahora, esto no es la primera vez que sucedía en la historia, porque de la misma manera Dios trató a Faraón. Y el orgullo de Faraón y el orgullo de Egipto, Dios lo aplastó a través de las famosas plagas de Egipto. Las plagas de Egipto fueron plagas, como todos nosotros sabemos, enviadas por Dios sobre un gobernante y una nación que se creían más que Dios, independientes de Dios, idólatras y rebeldes ante Dios. Y en su rebeldía y en su orgullo y en su soberbia, Faraón e Egipto, desafiaron a Dios
y Dios desató 10 plagas que los quebrantó y los destruyó y nunca más mundial que era. Hoy en día, en este mundo en el que vivimos, no hizo falta 10 plagas. Con un solo bichito llamado coronavirus, Dios está humillando el poder, la capacidad, la inteligencia, la soberbia, el orgullo de los gobernantes del mundo, las potencias del mundo, de los pueblos del mundo, porque hoy estamos todos escondiditos en casa, ¿no? Con mucho... ¿sí? ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde estuvieron los profetas que no vieron esto? Que no tuvieron la visión profética para ver esto que se venía. ¿Dónde están los grandes apóstoles? ¿Dónde están los grandes vendedores y ofrecedores de maravillas y de vida buena y de bienestar y de felicidad en la vida? Bueno, no está de más decir, pensando un poco en lo que está pasando, que esto no es solamente algo que Dios está haciendo para con el mundo pecador, sino que también esto es parte del sacudimiento de Dios para la iglesia, para nosotros la iglesia. No se olviden, Jesús en Mateo capítulo 7, en el relato, terminando el Sermón del Monte, al terminar el relato del Sermón del Monte, Jesús habla de las casas que están sobre dos cimientos diferentes, sobre dos hombres que edificaron sus casas en dos cimientos diferentes. Uno, el hombre prudente, que oyó la palabra de Dios y la obedeció, ese construyó su casa sobre roca firme, cimiento firme. Vinieron las lluvias, golpearon los ríos, los vientos soplaron y la casa se mantuvo firme. Pero sobre la otra casa, la del hombre insensato, tonto, necio, que escuchó la palabra de Dios, que escuchó el Evangelio, pero no obedeció la palabra de Dios, no obedeció al Evangelio, edificó su casa, su vida, su familia, su nación sobre la arena. Vinieron los ríos, las lluvias y el viento, siempre en la Biblia es símbolo del juicio de Dios. Y soplaron contra aquella casa y fue grande su ruina. Ahora, yo lo que quiero señalar con esto es que sobre los dos hombres, el prudente y el insensato, vinieron los ríos, las lluvias y los vientos de sacudimiento. O sea, esto que está pasando en el mundo hoy no es solamente un trato de Dios con las naciones del mundo y con los gobernantes del mundo, sino también con nosotros, la iglesia. Ahora, yo quiero mostrarles, y viene a ser el corazón del mensaje que quiero compartir con ustedes. Porque en realidad lo que les quiero mostrar es el corazón de Dios en medio de la mortandad. ¿Qué hizo Dios después que Dios desató el juicio sobre Israel y que vino en forma de peste? Estaba matando a 70.000 hombres en menos de 3 días. Bíblico, en el versículo 15, Primera Crónicas 21:15, dice así el texto: además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, ya habían caído muertos 70.000 personas, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: basta, ya es suficiente. Y acá es donde yo quiero hacer hincapié. Porque en este relato no solamente nos habla del pecado del gobernante David y de la nación que pecó contra Dios, una nación y un gobernante que se ensoberbecieron en contra de Dios, que dejaron de confiar en Dios y pusieron su confianza en sí mismos, y Dios los juzgó, y que como juicio Dios los castigó con una peste terrible, y la peste es llamada en el texto el juicio de la espada del Señor, la espada de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios en medio de esta situación? Y lo que uno ve en el texto es que mientras caían los muertos,
Dios se compadecía de ellos. Dios tenía compasión. Dice que Dios desistió al ver la mortandad. Dios desistió y le dijo al ángel que se detuviera. Le dijo al ángel, ya es suficiente. ¿Y por qué quiero llamar la atención sobre este punto que me parece el más importante de esta historia? Porque este es el corazón de Dios en medio de esta pandemia que está azotando las naciones de la tierra. Yo sé que muchos están, no soy el primero que está viendo esto, interpretando esto como un acto del juicio de Dios sobre el mundo, naciones, sobre sus gobernantes, sobre las potencias del mundo. Pero ¿saben qué noto? Que a veces los creyentes como que nos regodeamos un poco. Como que bueno, sí, Dios le está dando con un caño, sí, Dios está juzgando al mundo, sí, es el juicio de Dios, lo que dice Apocalipsis. Y bueno, y bien se lo tienen merecido. Hay como una cosa de que nosotros nos subimos al estrado del juez para decirle, bien hecho, así se hace, castígalos, más todavía, que aprendan, para que se arrepientan, para que se conviertan. Ahora, ese no es el corazón de Dios en medio de esta pandemia. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios en medio de esta pandemia es de compasión por aquellos que están al borde de la muerte y por aquellos que están a punto de morir. En este mismo momento, en terapias intensivas de nuestro país y de otras naciones del mundo. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Si nosotros queremos saber lo que Dios está sintiendo en medio de esta situación, sí, es su juicio, sí, es su castigo. Y como juez justo, Él tiene que castigar el pecado, Él tiene que castigar nuestra rebeldía, tiene que castigar nuestra desobediencia, tiene que castigar nuestra soberbia y nuestro orgullo. Lo tiene que hacer, pero no pensemos que Dios se complace en hacerlo. Que Dios está con una sonrisita socarrona en el cielo, mirando cómo todo el planeta está aterrado porque siente a la muerte respirándole en la nuca. Ese no es el sentir del corazón de Dios, sino que el corazón de Dios es el corazón es compasivo, compasión, es lo que tiene el Señor en su corazón en este momento. Lo dice Ezequiel 18:32. Dice el Señor, porque no quiero la muerte del que muere. No quiero. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse y vivirán. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que mueran millares de personas. Dios no quería la muerte de esos 70.000 que estaban muriendo en Israel, como Dios no quería la muerte de los que están muriendo hoy. No es la voluntad perfecta de Dios. No quiero la muerte del que muere, sino que se conviertan para que vivan. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice, no retarda el Señor su promesa, como algunos piensan, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios en medio de esta pandemia, en medio de lo que está pasando. Por eso en el versículo 15, Dios al ver la masacre, al ver el desastre, al ver la mortandad, dijo al ángel que destruía, basta, ya. Ahora, sabiendo nosotros que este es el corazón de Dios, que es la voluntad de Dios, que no mueran. La voluntad de Dios no es que los pecadores se mueran en sus pecados. Ayer prediqué de eso, ¿no? De los pecadores que se mueren en sus pecados, y el mensaje fue para aquellos que se van a morir en medio de esta pandemia, y espero que el video corra por el planeta Tierra, porque muchos van a morir. Y les pido a ustedes que compartan el video que está en mi muro de Facebook. Compartan para que muchos escuchen ese mensaje.
Ahora, si bien esto es una verdad y van a morir en sus pecados y por sus pecados, eso no significa que es lo que Dios quiera. No significa que es la voluntad perfecta de Dios. No significa que es lo que Dios desee. Ahora, si nosotros estamos viendo ahora por la palabra de Dios, que el corazón de Dios es que no mueran, que los que están agonizando en una terapia intensiva no se mueran, van a entrar en una terapia intensiva no se mueran, entonces, ¿cómo debería ser nuestra oración? Porque lo que yo veo hasta ahora, que las oraciones nuestras suenan a Dios, guárdanos. Ninguna plaga tocará nuestra morada. El Señor, habitamos al abrigo del Altísimo y nada malo nos tocará. La peste no nos llegará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Eso es verdad. Está bien que pongamos nuestra confianza en Dios, pero eso debería ser descontado. En este momento no es momento para que estemos orando por nosotros. No, nosotros tenemos que confiar ahora. No es momento de orar para que Dios nos guarde, porque Dios ya prometió que iba a hacer eso si creemos en Él. Dios prometió que Él iba a guardarnos de la peste, de la plaga, de la mortandad, del diablo, de la serpiente astuta, de los escorpiones malvados, de los espíritus malignos. Nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, vestirnos de toda la armadura de Dios y estar firmes en este momento, confiando en el Señor. Pero no tenemos que estar orando para cubrir nuestra casa, para cubrir nuestra vida, para cubrir todos nuestros familiares, a los creyentes, a toda la iglesia, y recordarle a Dios que no se olvide de proteger a los creyentes. Tenemos que recordarle a Dios que no se olvide de proteger a los creyentes. ¿Tenemos que recordarle a Cristo que no se olvide de proteger su iglesia? No, no hace falta. Nosotros estamos orando mal. La voluntad de Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, que es una crisis no por el virus. Esta crisis no es por la enfermedad. La gente no le tiene temor al virus, le tiene temor porque el virus mata. Aunque no mata tanto como matan otras cosas. Pero eso es otro punto y no voy a entrar en eso. Pero la gente, el mundo, los gobernantes tienen miedo de morirse, porque se van a morir en sus pecados y saben que se van al infierno y que merecen el castigo de Dios. Y por eso el terror y el pánico que hay. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra oración? Sí, Señor, castígalos, sí, Señor, llévatelos. Si el corazón de Dios, por lo que vemos en su palabra, el corazón de Dios es que Él no quiere que ninguno muera sin ser salvo. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos escuchen el Evangelio. Si se mueren, no lo van a escuchar. Se van a ir a una eternidad sin Dios. Ahora, ¿cómo debería ser entonces nuestra oración? Sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Déjame mostrarte el versículo 17. En el verso 17... David está viendo la plaga desatarse en Israel, 70.000 personas muriendo por la plaga. David y los ancianos que asesoraban a David miran por la ventana del palacio los estragos que estaban ocurriendo en la ciudad y vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, verso 16, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Eso es lo que está pasando ahora. Si querés tener una visión de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, bueno, este texto nos abre una ventana para ver lo que es el mundo espiritual. El ángel de Dios, el ángel de la muerte, está con su espada desenvainada en contra de todas las naciones de la tierra. Dios le concedió a David el ver, abrirle los ojos espirituales para poder verlo. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, señal de arrepentimiento. Y dijo David a Dios, el rey: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? ¿No soy yo el que pequé? ¿No soy yo mismo el que pequé y ciertamente he hecho mal? Pero estas ovejas, el pueblo, la nación, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué hizo David? David se sacó el traje de rey
y se puso el traje de sacerdote, de intercesor. Y como todo intercesor, el verdadero intercesor lo que hace es interponerse delante de Dios a favor de los hombres. David lo que está haciendo es diciendo, sea tu mano ahora contra mí. David se está ofreciendo, no solamente está haciendo un trabajo de intercesión, como sacerdote intercesor, sino que David se está ofreciendo él mismo como sustituto. Mátame a mí por el pecado y no los mates a ellos con la peste. Se ofrece como sustituto, como un reemplazante, para que el juicio de Dios venga sobre él. Ahora, Dios no puede aceptar eso como sacrificio por el pecado, porque la vida de David no era una vida pura y santa, y no era una vida sin pecado. Dios no podía aceptar un sacrificio humano de alguien, de un pecador a favor de otros pecadores. Dios le a través del profeta Gad, y la respuesta es que David vaya a cierto lugar, cierto terreno de un hombre que lo poseía, y construya allí un altar, este se llamaba Ornán, el Jebuseo, que construya ahí un altar y presente un sacrificio para Dios. O sea, la respuesta de Dios es: David, dice el Señor, que construyas un altar y presentes un sacrificio. O sea, David venir delante de Dios como un sacerdote. Y venir delante de Dios como un sacerdote a presentar un sacrificio. Versículo 26 dice el texto: y edificó allí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada. La peste se terminó. Y la peste se terminó en ese mismo instante. Déjenme mostrarles algunas cosas. David se saca el ropaje del rey. A ver, nosotros, los creyentes, que queremos vivir como hijos del rey, hemos tomado ese texto que dice somos reyes y sacerdotes, lo hemos tomado, no sé cómo decirlo, que tenemos que vivir como reyes. No es en ese sentido que la Biblia dice que los creyentes somos reyes y sacerdotes delante de Dios. El rey habla en el sentido de que somos hijos de Dios y que Él nos delegó su autoridad para ser sus representantes en la tierra, como sacerdotes, reyes, sacerdotes, para presentar que sacrificios espirituales delante de Dios, dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9. Y la iglesia también, y los pastores, y los líderes de la iglesia, nos tenemos que sacar el ropaje de todo el glamour evangélico que nos hemos puesto durante todas estas décadas. Todo un glamour evangélico de que, no sé, que nos hemos creído nosotros. Para ponernos, ¿sí?, el traje de sacerdotes, intercesores, para pararnos delante de Dios de esta tierra. A esto, se cortó, como respuesta, ¿sí?, dice el texto que como respuesta Dios envió fuego del cielo sobre ese sacrificio. Y el fuego representa juicio en la Biblia también. El juicio de Dios vino sobre el sacrificio que David presentó. Ahora, ¿esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda, hermanos, al único sacrificio que es capaz de remover el juicio de Dios. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue es rey y sacerdote, y como rey y sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio en una cruz. La cruz fue ese altar, donde Él se ofrece para ser sacrificado por los pecadores que habrían de creer en Él, donde Cristo se ofrece como ofrenda de paz entre Dios y los hombres, y se ofrece para soportar en su propio cuerpo
el juicio de Dios en esa cruz. El fuego, símbolo de juicio, que vino sobre el sacrificio que David presentó. Ese sacrificio es simbólico, representativo del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar con todo esto? Que como consecuencia de ese sacrificio sobre el cual vino el juicio de Dios, el juicio de Dios se cortó en el pueblo, se cortó en la nación, pero vino sobre el sacrificio, ¿sí? Entonces Dios le habló al ángel que ponga su espada en la vaina y la peste se detuvo en ese momento. ¿Qué significa eso para nosotros? Primero, el único que puede detener esta peste no son los chinos, no son los científicos de Europa, no es Trump, Merkel, ni Pedro Sánchez de España, ni el Papa en el Vaticano, ni Alberto Fernández en Argentina. No lo van a detener los médicos, no lo van a detener ningún ser humano. El único que puede decirle basta a esta peste y detenerla y frenarla es Dios. Verso 27. Dios le dijo al ángel que estaba destruyendo con peste la nación de Israel que meta su espada en la vaina. Y el ángel obedeció. Y la peste se detuvo. Ahora, si el único que puede detener la mortandad, si el único que puede detener la peste es Dios, es el Señor, ¿cómo y sabiendo cuál es el corazón de Dios en medio de esta pandemia, ¿cómo debería ser nuestra oración? Nuestra oración debería ser como sacerdotes de Dios, que nos presentamos delante de Dios, representando a la humanidad perdida, para interceder en favor de ellos, y que Dios, por amor del nombre de su Hijo Jesucristo, almas, que si se mueren en sus pecados se van al infierno, Dios detenga la plaga. Tenemos que interceder delante de Dios para que Dios detenga la plaga. Tenemos que interceder por los pecadores para que Dios tenga misericordia y compasión de ellos y no permita más mortandad en las naciones de la tierra, que no mueran y que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Interceder y clamar a Dios y rogar a Dios pidiéndole al Señor, Señor, basta. Señor, detente, detén tu mano. Pero no como quien le está ordenando a Dios, no, sino como en el sentido del apóstol Santiago en el capítulo 5, cuando dice que la oración eficaz del creyente, del justo, puede mucho. Porque Dios nos invita, nosotros, a orar, a interceder delante de Él, pidiendo misericordia por los millares que están muriendo y que van a morir. Mejor dicho, por los que van a morir, porque los que ya murieron. Por los que van a morir en medio de esta plaga, en medio de esta peste. Nuestra oración debe ser en este sentido, hermanos. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que le roguemos y que le recordemos sus promesas. Porque su promesa es clara. Cuando Dios tiene paciencia, Él es paciente para con todos. Decirle, Señor, tú que eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Detén esta plaga para que no vayan al infierno. Señor, tú que quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Señor, pon tu mano y detén esta plaga. Basta, di basta, Señor. Te lo rogamos, te suplicamos. Di basta. Perdona nuestros pecados, perdona el pecado de nuestros gobernantes, perdona el pecado de las naciones y desata, Señor, un avivamiento sobre esta tierra para que muchos vengan al conocimiento de la verdad en Jesucristo. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, no quiero la muerte del que muere, sino que se conviertan para que vivan. Dios quiere que nosotros nos presentemos ahora, todos los creyentes, nos presentemos delante de Dios como intercesores, sacerdotes intercesores delante de Él y le recordemos al Señor sus promesas. Y dice la Biblia,
sabiendo nosotros que la voluntad de Dios es que ninguno muera y que todos sean salvos, que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos va a oír, Él nos va a escuchar y Él va a responder. Si oramos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que ninguno muera, que ninguno muera, que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y de volverse arrepentidos, poniendo su confianza en Cristo Jesús el Señor. Pero nosotros somos los que tenemos, como David, venir ante el Señor humillados, como sacerdotes intercesores, y decirle al Señor que detenga su mano, que dé la orden, Señor, di la palabra, da la orden para que la peste se detenga y las naciones se vuelvan a Cristo. Pretendo con esto, hermanos, ayudarnos a nosotros mismos, como creyentes, como iglesia, a reflexionar y a pensar cómo tiene que ser nuestro rol en medio de esta pandemia. Tengo otra palabra también para compartir con ustedes, lo voy a hacer en la semana. No se olviden, mañana, martes, es día de casas de oración. Cambiemos nuestra forma de orar. El Señor cuida de los suyos. El Señor guarda nuestra casa, nuestro hogar. Oremos y clamemos por que la plaga se detenga y por compasión por aquellos vecinos, familiares, seres queridos, compatriotas nuestros, pueblos de la tierra, gobernantes que no tienen a Cristo. Que si se mueren se van a una eternidad de juicio y castigo y tormento eterno, de la cual nunca saldrán, nunca saldrán. Y esa es la verdadera tragedia en medio de esta pandemia. No que se mueran, sino que se mueran en sus pecados. A menos que Dios detenga la plaga y el Evangelio corra en las naciones de la tierra. Y creo que nosotros, nuestra intercesión, juega un papel fundamental en los propósitos y los planes de Dios, la evangelización del mundo y la salvación de multitudes. Espero que esta reflexión, este pensamiento te haya servido y te pido que lo compartas para que muchos otros también puedan escuchar, otros creyentes puedan escuchar este mensaje. Y nos levantemos, la iglesia, nos levantemos en nuestras casas donde estamos confinados como sacerdotes intercesores delante del Señor. Y mientras en nuestra puerta cerrada, dentro de nuestra puerta cerrada, oramos a nuestro Padre que está en los cielos y nos ve, nuestro Padre que está en los cielos y nos ve en lo secreto, nos recompensará en público con una gran cosecha de almas, en Concordia, en Entre Ríos, en la Argentina y en las naciones de la tierra. Amén. Que así sea. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí.